Armenia, siglo X. En la pequeña celda de piedra de un monasterio a orillas del lago Van, dos palomas asadas reposan sobre una bandeja de madera. Su piel está chamuscada y el olor a humo persiste en el aire frío. Fuera, a través de la estrecha ventana, el viento azota los muros, arrastrando la humedad del lago y la oscuridad que desciende sobre las colinas. Él se arrodilla ante la mesa, con las manos juntas, los nudillos blanquecinos bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. La cena está servida. La ley del ayuno de aquel día envuelve a la comunidad. Él no mira la bandeja de comida. Sus oraciones brotan en un susurro y luego se sumergen en un silencio más profundo que el propio viento. La celda parece contraerse en torno a su cuerpo inmóvil y arrodillado. Un leve movimiento hace vibrar la superficie de madera. La piel chamuscada se resquebraja. Un plumaje blanco emerge bajo la luz moribunda. Las alas, antes contraídas, se extienden lentamente y luego se despliegan con fuerza. Las dos palomas baten sus alas en medio de la estrecha celda, levantando polvo y cenizas, y la luz de la lámpara oscila. Él permanece arrodillado. Las aves se lanzan a través de la ventana y desaparecen en el cielo nocturno. Si la oración puede devolver la vida a lo que está muerto, ¿qué precio deberá pagar el hombre arrodillado en esa celda de piedra al salir de su silencio? No importa de qué parte del mundo nos veas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo las historias de los santos. La Armenia del siglo X estaba envuelta en el fragor de acalorados debates teológicos entre monasterios de piedra gris y valles inhóspitos, donde el viento soplaba como un suspiro de la historia. En una pequeña sala del monasterio de Narekabank, una modesta mesa estaba servida con dos pichones asados sobre una bandeja de madera oscura. Alrededor, miradas frías y penetrantes seguían cada gesto del monje ermitaño. Los doctores de la ley y los clérigos inquisidores, sentados con la espalda recta y las largas mangas rozando la mesa, esperaban el más mínimo error para condenar a San Gregorio de Narek. Las acusaciones resonaban secas, recordando la ley del ayuno de aquel día. Cada palabra caía sobre el suelo de piedra como el choque del metal. El aire en la sala era denso. El vaho del carbón aún se elevaba del plato, y el olor a humo se mezclaba con la tensión que oprimía cada aliento. Uno de los inquisidores alzó la voz sin apartar la vista del rostro demacrado de San Gregorio de Narek y habló de la disciplina, del mal ejemplo, de la responsabilidad de un sacerdote en tiempos turbulentos. La estancia, acostumbrada al silencio de la oración, se había convertido en un tribunal donde el poder de la ley canónica pesaba sobre cada latido. San Gregorio de Narek permanecía sentado, inmóvil, con las manos suavemente apoyadas en el borde de la mesa de madera y la luz del fuego reflejándose en su rostro ascético, curtido por largas noches de vigilia. Escuchó cada acusación, dejando que pasaran a través de él como el viento que se cuela por las grietas de una roca. Ni una palabra de explicación, ni un gesto de defensa, solo un movimiento lento al inclinar la cabeza, como si se adentrara en lo más profundo de su ser. Ese silencio se extendió por toda la sala, ralentizando las respiraciones agitadas y haciendo que sus acusadores sintieran de repente un vacío para el que no estaban preparados. En ese instante, la imagen de otro juicio emergió de las profundidades de la historia. Jesús ante el tribunal de Pilato, con la mirada serena en medio de un torrente de acusaciones. Del mismo modo, San Gregorio de Narek no buscó defender su honor ni su posición. Dejó que la verdad misma se alzara en lugar de las palabras. La sala seguía allí, las miradas inquisidoras seguían allí, pero el foco de la atención se había desplazado de la acusación a la silenciosa inclinación de un hombre que se atrevía a entregarse por completo. Entonces, ocurrió lo inesperado. Los dos pichones asados sobre la bandeja de madera temblaron ligeramente. La piel chamuscada se agrietó y, bajo la luz del fuego, comenzaron a brotar plumas blancas. Ante las miradas atónitas de todos, sus alas se desplegaron. Los cuerpos que habían yacido inmóviles se irguieron y batieron las alas con fuerza. El sonido de sus aleteos resonó nítido en el aire, como si rasgara la densa capa de tensión, y ambos se elevaron, volando directamente a través de la estrecha ventana hacia el profundo cielo azul de las montañas de Armenia. Los doctores de la ley y los clérigos inquisidores se quedaron mudos,
Las manos que antes se aferraban al borde de la mesa, ahora colgaban laxas, y sus miradas seguían las siluetas de las aves que se empequeñecían contra el cielo. Nadie habló. Nadie pudo mantener la rígida compostura del principio. El juicio, tan cuidadosamente preparado, se había vuelto insignificante. La sala regresó al silencio habitual del monasterio, pero ahora era un silencio con un peso diferente, un peso solemne y revelador. Las dos aves desaparecieron en el profundo cielo azul, pero aquel milagro no había comenzado en esa mesa, había comenzado con una lágrima derramada años atrás. Para comprender el milagro de los dos pájaros en la fría celda de piedra del monasterio de Narecabanc, es necesario regresar a una lágrima silenciosa que cayó sobre la tierra de Antzebatsik alrededor del año 950. Allí, Armenia se despliega entre majestuosas montañas, lagos profundos y laderas de piedra gris que se extienden hasta el horizonte. El viento que barre el valle trae el frío de la nieve. El invierno llega pronto y se queda mucho tiempo, y la gente crece en medio de la dureza de la naturaleza, entre las oraciones en iglesias de piedra y los días de trabajo bajo un cielo implacable. Fue en este escenario donde San Gregorio de Narek lanzó su primer llanto al nacer, en una familia donde los libros y la oración discurrían en paralelo, como dos latidos. Su padre, Khosrov Angevatsi, era un erudito y teólogo respetado, un hombre acostumbrado a vivir entre manuscritos y liturgia, entre la reflexión y la comunidad. En su hogar resonaban constantemente las conversaciones sobre las sagradas escrituras, sobre los padres de la iglesia, sobre las preguntas que el intelecto humano plantea ante el misterio. San Gregorio de Narek creció entre las páginas de los libros abiertos sobre la mesa de madera, bajo la luz de una lámpara de aceite que proyectaba sombras en los muros de piedra, al son de la voz grave y constante de su padre. Su infancia se impregnó tempranamente de un ambiente académico y de oración, como si la fe y la razón hubieran sido tejidas juntas desde el principio. Entonces, un suceso interrumpió bruscamente aquella joven vida. Su madre falleció, dejando un vacío silencioso en la casa, antes llena de voces. No hubo grandes llantos ni largos lamentos, solo una ausencia repentina que hizo el espacio más grande y más frío. El niño Gregorio se enfrentó a la realidad de la pérdida, con la mirada fija en la puerta que se había cerrado para siempre. A partir de entonces, las noches se hicieron más largas. El viento tras la ventana se oía con más claridad, y en el corazón del niño se formó un abismo difícil de nombrar. Aquella primera lágrima cayó como una grieta en la antigua piedra, pequeña pero persistente. En los días siguientes, San Gregorio de Narek solía sentarse solo junto a la ventana, mirando hacia las montañas lejanas, donde la luz del atardecer se desvanecía lentamente. Su sensibilidad hacia el dolor humano brotó de aquellos momentos de quietud, mientras el niño aprendía a guardar silencio con su propia tristeza. Nadie le enseñó a afrontar la pérdida, pero fue ese mismo vacío el que abrió otra puerta, un lugar desde el que dirigió su mirada al mundo invisible, buscando una presencia que escapaba a su alcance. Khosrov Antzebatsi, en medio de su propio dolor, tomó una decisión que cambiaría la trayectoria de la familia. Ingresó en el clero y se convirtió en obispo de la diócesis de Antzebatsik. La imagen del padre vistiendo el hábito pastoral se grabó profundamente en la mente del niño. Como Isaac, llevado a la montaña en la antigua historia, Gregorio emprendió un camino de entrega junto a su padre. De un hogar de eruditos, el ambiente pasó a estar impregnado de responsabilidad pastoral. Las conversaciones teológicas ahora estaban ligadas a las historias de la comunidad, a las almas que necesitaban ser cuidadas. En ese entorno, San Gregorio de Narek observaba cada pequeño cambio. La mirada de su padre al hablar del deber, el tono más grave de su voz al mencionar la fidelidad. El niño aprendió que la vida podía entregarse por completo, que el sufrimiento y la responsabilidad podían coexistir en un mismo corazón. Las veladas en la casa de piedra continuaron. Los libros se abrían, las oraciones resonaban, y en medio de aquellos diálogos intelectuales, el niño escuchaba con una concentración más profunda, como si cada palabra buscara un camino hacia un lugar que una vez se había quebrado. La pérdida no desapareció, permaneció como una fina cicatriz, pero a partir de ella se formó otra capacidad,
la de sentir el dolor de los demás antes de que hablaran. San Gregorio de Narek comenzó a ver el mundo con unos ojos que ya conocían la tristeza, que sabían buscar, que sabían esperar. Los días de silencio a solas entre las montañas de Ansebatsik se convirtieron en el fundamento de una profunda vida interior, donde cada movimiento del alma era registrado y atesorado. Aquel niño fue creciendo en el paisaje a la vez austero y sagrado de Armenia, llevando en su interior la herida y la curiosidad, la soledad y el anhelo. Un día, la puerta de su tierra natal se cerró a sus espaldas. Ansebatsik se desvaneció gradualmente en la niebla de las montañas. Gregorio abandonó la tierra de su infancia, llevándose el recuerdo de su madre, de su padre obispo, de las páginas de los libros y de las tardes de viento frío. Sus pasos se dirigieron hacia el monasterio de Narekabank, a orillas del lago Van, donde los muros de piedra le esperaban, donde la grieta de antaño sería pulida poco a poco en el silencio. El monasterio de Narekabank se alzaba a orillas del lago Van como un bloque de piedra silencioso en medio de la vasta extensión de agua, con sus muros grises erguidos contra el cielo alto y las cordilleras circundantes. No tenía el aspecto de una prisión cerrada, sino el de una vibrante academia en el corazón de la Armenia del siglo X, donde la razón y la fe se encontraban en un mismo pulso vital. Cuando San Gregorio de Narek cruzó su puerta de piedra, el sonido de las olas del lago rompiendo en la orilla fue como un tambor lejano, anunciando el comienzo de una nueva etapa, una de disciplina, estudio y un silencio más profundo. Los días en Narekabank comenzaban antes del alba, cuando la campana resonaba en la fría niebla, llamando a los jóvenes monjes a la capilla. San Gregorio de Narek se encontraba entre las filas de figuras de hábitos oscuros, la luz temblorosa de las velas iluminando un rostro aún infantil, con el corazón lleno de recuerdos de Ansebatsik y de su madre fallecida. Tras el rezo de la mañana, entraba al aula, donde se abrían los manuscritos de las Sagradas Escrituras y donde los números y los dibujos astronómicos se extendían sobre las mesas de madera. Allí, Gregorio aprendió a leer las estrellas, a calcular sus movimientos, reconociendo en el orden del firmamento una armonía duradera, como si la obra de la creación susurrara a través de cada órbita silenciosa. Su maestro, Ananías de Narek, abad y erudito respetado, tenía un porte severo, pero su mirada era profunda y cálida. Ananías solía detenerse en medio de sus lecciones, mirar directamente a sus discípulos y decir: «El conocimiento que se nutre de la oración es luminoso. El conocimiento separado de la oración cae como una hoja seca». Aquellas palabras se grabaron en la mente de San Gregorio de Narek como una inscripción en la piedra, recordándole que cada idea debía ser llevada de vuelta ante el altar, que cada pensamiento necesitaba ser calentado por el silencio. Bajo la guía de Ananías, Gregorio aprendió a dejar que la razón se arrodillara junto al corazón. Los muros de piedra de Narekabank parecían cantar cuando comenzaba la liturgia. Los cantos sagrados resonaban, su sonido se extendía por los estrechos pasillos, rebotaba en la cúpula y regresaba como una suave ola. San Gregorio de Narek permanecía en medio de la comunidad, dejando que cada melodía lo impregnara, mientras el ritmo constante de las salmodias iba formando gradualmente otro lenguaje en su interior. Más tarde, cuando los versos poéticos y las oraciones fluyeran sobre el pergamino, la música de Narekabank se escondería detrás de cada palabra, como el eco de aquellas noches de canto a la luz de las velas. Sin embargo, la disciplina monástica supuso una verdadera carga sobre los hombros del joven adolescente. Las largas horas de oración, los días de ayuno estricto y la obediencia en cada pequeña tarea ponían a prueba un corazón que aún sangraba de nostalgia. Había noches en las que, cuando los demás monjes ya descansaban, San Gregorio de Narek se sentaba junto a la estrecha ventana que daba al lago Van, cuya superficie oscura reflejaba la tenue luz de la luna. En ese silencio, regresaban los recuerdos de Ansebatsik, la voz de su padre, Khosrov de Ansev, las manos de su madre, y sentía claramente la lucha entre el pasado y la vocación que crecía en su interior. Una tarde, Ananías llevó a Gregorio a la orilla del lago, donde el viento soplaba con fuerza, rizando la superficie del agua. «Aprende a escuchar», dijo el abad en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Gregorio se quedó quieto. El sonido de las olas contra las rocas
armonizándose con el latido de su propio corazón, y cada pequeño sonido se hizo más nítido. A partir de ese día, su lectura de las Sagradas Escrituras adquirió un matiz diferente. Cada palabra parecía resonar en el vasto espacio del lago y la piedra, entre el murmullo del viento y el ritmo de su respiración. Aprender a escuchar la palabra de Dios se convirtió en un viaje que impregnó cada momento de su vida. En las largas noches de Narecabanc, cuando solo parpadeaba la luz de una lámpara de aceite, San Gregorio de Narek se arrodillaba a solas en la capilla, con la alta cúpula sumida en la oscuridad. La historia de Samuel en el templo resonaba en su mente, la del niño que escuchó una llamada en la noche. En medio de la quietud de la piedra y el silbido del viento colándose por las rendijas, Gregorio comenzó a percibir una llamada silenciosa que estaba dando forma a su vida. Una invitación a adentrarse más en el silencio, más en la entrega. Los años pasaron bajo la cúpula gris de Narecabanc y el niño huérfano de Anse Batzik creció entre libros, música y disciplina. Las grietas de su infancia fueron pulidas por la oración y el estudio, y la nostalgia se transformó en un anhelo de pertenecer a algo más grande. Al concluir su adolescencia, San Gregorio de Narek se arrodilló ante el altar de piedra, la luz de las velas, reflejada en unos ojos que habían perdido su inocencia, con el corazón dispuesto a vestir el hábito monástico para abrazar una promesa más duradera que cualquier recuerdo, más profunda que cualquier herida. La mañana de la ordenación sacerdotal tuvo lugar en la capilla de piedra del monasterio de Narecabanc. Hileras de velas se alineaban ante el altar y el humo del incienso ascendía bajo la bóveda gris. San Gregorio de Narek estaba arrodillado en medio de la comunidad, con las manos apoyadas en el frío suelo de piedra y la frente profundamente inclinada al son de los salmos. El sacerdocio se abría ante él como un camino angosto, ligado al altar y a la comunidad, como una crucifixión diaria a su lugar de servicio. Al levantarse tras la oración, su mirada era más serena, más profunda, como si una parte de su vida personal hubiese quedado atrás. En los años siguientes, dentro del ritmo constante de Narecabanc, San Gregorio de Narek se ganó gradualmente la confianza de la comunidad y se le confió la responsabilidad de abad. La puerta de su pequeña celda se abría a quienes buscaban consejo, a los jóvenes monjes que llegaban con sus dudas e inquietudes. La presión de guiar a la comunidad pesaba sobre sus hombros como las rocas de las montañas que rodeaban el lago Van. Durante el día, enseñaba en el patio del monasterio, de pie sobre un sencillo estrado de madera, con palabras claras y la mirada fija en cada rostro que le escuchaba. Por la noche, en cambio, su alma se volvía hacia el retiro, anhelando un espacio más hondo de silencio, donde todos los roles se disolvían ante la presencia silenciosa. Entre esa responsabilidad y ese anhelo, la gente comenzó a llamar a San Gregorio de Narek con otro nombre, el Ángel Velador. Aquel título se extendió a raíz de las largas noches que pasaba en la capilla después de la oración comunitaria, con la pequeña lámpara de aceite proyectando su sombra en la pared. Los monjes que pasaban por el corredor solían ver su figura arrodillada, inmóvil, con la espalda recta, las manos juntas y los labios moviéndose en un susurro. El sueño vencía a muchos, pero para él, la noche se convertía en un tiempo que se expandía, un tiempo en el que cada aliento se ofrecía ante el altar como una ofrenda. En las gélidas noches de invierno, cuando el viento silbaba por las rendijas de las puertas y el suelo de piedra helaba bajo sus rodillas, San Gregorio de Narek sentía con claridad la fragilidad del cuerpo y la profundidad del alma. A veces, le parecía estar en medio de una tormenta interior, entre el ruido de las responsabilidades del día y las exigencias de la comunidad. Y entonces, en un instante de quietud, entre el sonido del viento y el latido de su corazón, percibía una presencia que llegaba como una brisa suave, un remanso de paz que se abría paso en medio de la agitación. Aquel instante no era ruidoso, pero bastaba para reorientar toda una larga noche. En su papel de abad, San Gregorio de Narek formaba a la nueva generación de monjes con su propio ritmo de vida. Los invitaba a entrar en la capilla antes del amanecer y a quedarse cuando los demás ya se habían marchado. «Velad», les decía con voz grave y pausada, «mantened encendida la llama en vuestros corazones en medio de la noche». Aquellas palabras resonaban entre los muros de piedra y luego acompañaban a los discípulos en cada pequeña tarea, en cada hora de trabajo y estudio.
Para ellos, velar se convirtió poco a poco en una actitud de vida, un estado de alerta ante las tentaciones que se cuelan en los pensamientos y los deseos. Las enseñanzas de San Gregorio de Narek tenían lugar bajo el pórtico del monasterio, con la luz del atardecer cayendo sobre las páginas del manuscrito que tenía abierto ante sí. Hablaba de la Sagrada Escritura, de los personajes que atravesaron desiertos y tinieblas, del camino de ascenso a la montaña entre la niebla. La imagen de Moisés en la cima del Sinaí aparecía a menudo en sus reflexiones, aquel que entró en la densa nube para encontrarse con el infinito. Del mismo modo, cada noche, San Gregorio de Narek entraba en la nube del silencio, donde todos los conceptos se detenían y solo quedaba una íntima relación. Su vida fue unificándose poco a poco entre el púlpito y el suelo de piedra de la capilla, entre las palabras del día y el sudor de la noche. Quienes le escuchaban predicar reconocían en él una coherencia. Lo que decía durante el día había sido puesto a prueba en la oscuridad de la noche. La presión de gobernar la comunidad seguía ahí. Las decisiones que había que tomar seguían esperando, pero en cada acción había un eje de silencio que le servía de apoyo. Era ese eje el que le impedía disolverse en su rol, el que dejaba espacio en su corazón para poder inclinarse. De aquellas noches de vigilia, que se alargaban hasta que la primera luz del alba se filtraba por la estrecha ventana, comenzó a tomar forma un nuevo movimiento. Después de la oración de la mañana, cuando los monjes dejaban la capilla, San Gregorio de Narek se quedaba junto a una pequeña mesa de madera en su celda, con un pergamino y una pluma mojada en tinta ante él. Lo que se había forjado en el silencio encontraba gradualmente su forma. Cada letra aparecía bajo la tenue luz. Fue de esas noches de vigilia de donde brotaron aquellas líneas de fuego sobre el pergamino, como si la llama que había custodiado durante toda la noche buscara ahora iluminar a las generaciones futuras. Cuando la llama parpadeante de un candil de aceite aún ardía tras una larga noche de vigilia, San Gregorio de Narek se sentaba a solas ante una pequeña mesa de madera en su estrecha celda de piedra, con el pergamino extendido ante él como un vacío insondable. Había momentos en que el lenguaje humano se volvía impotente, las ideas se disolvían en el silencio, y en ese instante él comenzaba a escribir con las lágrimas del arrepentimiento. La tinta impregnaba las fibras del pergamino, y cada trazo aparecía lentamente, como si cada frase fuera extraída de una herida madurada durante años de oración. Aquellas páginas se fueron acumulando hasta formar el libro de las Lamentaciones, que consta de 95 oraciones tejidas con el clamor de un alma desnuda ante la misericordia. No son tesis áridas, sino un océano de humildad, donde el ser humano confiesa, suplica y se entrega. En cada palabra, San Gregorio de Narek nombra su propia debilidad como si estuviera dando voz a innumerables corazones. No se esconde tras su cargo de abad ni su condición de sacerdote. Se presenta ante el altar de la página como un pecador en busca de la luz. Las frases del libro de las Lamentaciones tienen el ritmo de la respiración, a veces apremiantes, a veces sosegadas, a veces como si cayeran en el abismo para luego volver a alzarse. San Gregorio de Narek permite que su alma viaje hasta los confines del sentimiento de abandono, del miedo y de la vergüenza, para desde ahí dirigir su mirada hacia lo más alto. Su audacia reside en atreverse a confesar los pecados en nombre de toda la humanidad, situándose como representante de los dolores que aún no han sido expresados. Cada oración se convierte en un puente entre la tierra y el cielo, entre la debilidad y la esperanza. Además del libro de las Lamentaciones, San Gregorio de Narek escribió un comentario al libro de Job, enfrentándose directamente a la cuestión del sufrimiento del justo. En las páginas de su manuscrito, Job aparece como un hombre de pie entre las cenizas, con la carne desgarrada y la mirada vuelta hacia el cielo. Al meditar cada versículo, San Gregorio de Narek conduce al lector a la profundidad de la prueba, donde el sufrimiento se convierte en un espacio para una presencia más intensa. No intenta suavizar la crudeza de la historia, sino que permanece en ella para que el clamor de Job resuene con toda su plenitud entre las páginas. Otra de sus obras es el comentario al Cantar de los Cantares, donde el lenguaje del amor se eleva a símbolo de la comunión entre el alma y Dios. Las imágenes del amante y la amada, de las fragancias y el jardín cerrado,
son interpretadas por San Gregorio de Narek con la mirada de quien está familiarizado con el silencio y el anhelo. El deseo terrenal se transforma en un viaje interior, donde cada alma es invitada a entrar en una profunda intimidad. Bajo su pluma, el amor adquiere un matiz a la vez tierno y ardiente, como una llama preservada a través de largas noches. La música también encontró su lugar en la vida creativa de San Gregorio de Narek. Se escribieron más de 20 poemas por Taguer que llevaban el ritmo de las noches de canto en el monasterio de Narecabanc. Cuando los monjes entonaban sus cánticos, aquellas melodías se extendían por los pasillos de piedra, tocando los rincones más oscuros del alma. Como el rey David, que usaba el arpa para ahuyentar las tinieblas en su palacio, la música por Taguer, por de San Gregorio de Narek, tenía el poder de sanar las almas quebrantadas. El sonido y la poesía se fusionaban, convirtiéndose en un torrente a la vez suave y tenaz. Había noches en que la pluma de San Gregorio de Narek parecía tocar los límites del lenguaje. La tinta se emborronaba bajo la luz del candil, las palabras se detenían a medio camino y luego continuaban como un arroyo que busca su cauce. Escribió sobre la pequeñez del ser humano ante el infinito, sobre el temor al enfrentarse a la luz, sobre el anhelo de alcanzar la misericordia. En esos momentos, la página se convertía en un lugar de encuentro entre lo terrenal y el misterio, donde la palabra se aproximaba a la frontera de lo inefable. La obra de San Gregorio de Narek es inseparable de la vida de oración que lo forjó durante sus años de vigilia. Cada palabra escrita lleva consigo el frío del suelo de piedra de la capilla, lleva el latido de un corazón que ha permanecido arrodillado largo tiempo en la oscuridad. El libro de las Lamentaciones, el comentario al libro de Job, el comentario al Cantar de los Cantares, los poemas por Taguer, todo se une en un legado que es a la vez poético y teológico, personal y universal. Estas páginas perdurarán más que cualquier muro de piedra del monasterio de Narek, atravesando el tiempo en silencio para llegar a las almas que buscan una voz para su propio dolor. Los muros del monasterio que antaño resonaban con cantos sagrados a orillas del lago Van se derrumbaron bajo el peso de la historia. Sus piedras cayeron a tierra como fragmentos de una memoria dislocada por los siglos, pero las oraciones de San Gregorio de Narek no tienen tumba. El viento aún sopla sobre las antiguas tierras de Narecabanc, arrastrando el polvo fino de las rocas rotas, mientras que en las páginas de los manuscritos errantes, sus palabras continúan siendo leídas en la voz grave de las generaciones venideras. Ese legado no necesita una cúpula para cobijarse, existe en la memoria y en el aliento de la comunidad, trascendiendo la geografía y el tiempo. El fallecimiento de San Gregorio de Narek, entre los años 1003 y 1005, tuvo lugar en el entorno familiar del monasterio, entre los muros de piedra y el sonido del viento del lago. No hubo largas procesiones ni ceremonias ostentosas, solo la comunidad reunida en torno al anciano abad, con la luz de las velas, temblando sobre un rostro que había vivido muchas noches de vigilia. Dejó este mundo como quien ha completado su obra, legando el libro de las Lamentaciones con sus 95 oraciones, comentarios al libro de Job y al Cantar de los Cantares, los himnos llamados Taguer y un alma purificada a través de cada lágrima. Su cuerpo fue sepultado en el recinto de Narecabanc, bajo la tierra que había amado y por la que había rezado toda su vida. A lo largo de los siglos, la tumba de San Gregorio de Narek se convirtió en un lugar de peregrinación para el pueblo armenio. Los fieles recorrían el camino de piedra, llevando consigo sus súplicas y ejemplares del libro con las esquinas desgastadas. Tocaban los viejos muros, susurrando versos del Narek, como si conversaran con un padre que aún estuviera presente. El monasterio se erigía como un hito de la memoria, donde la tierra y la oración se encontraban en un orden perdurable. Entonces llegó el siglo XX con sus violentas convulsiones. El genocidio de 1915 infligió una herida profunda al pueblo armenio. La comunidad fue dispersada y las aldeas e iglesias destruidas. En medio de esa ola, Narecabanc fue perdiendo su presencia física y a mediados del siglo XX, el complejo monástico, junto con la tumba de San Gregorio de Narek, fue borrado de la faz de la tierra. Los muros de piedra fueron demolidos, las cúpulas se derrumbaron y los senderos donde antes resonaban los rezos quedaron sepultados bajo la maleza y el polvo. El vestigio visible de un centro espiritual
fue arrastrado por el torbellino de la historia. Sobre las antiguas tierras de Narekabang se erigió una mezquita, una nueva cúpula que reemplazó las piedras perdidas. Esa imagen se convirtió en un símbolo de la fractura geográfica, un lugar donde la memoria de una comunidad quedó enterrada bajo capas superpuestas de tiempo. Sin embargo, la perseverancia del espíritu se manifestó silenciosamente en otra dimensión, donde ningún ladrillo ni piedra es capaz de aprisionar la oración. Las palabras de San Gregorio de Narek continuaron siendo copiadas, llevadas en el equipaje de los exiliados, leídas en el seno de las familias en tierras lejanas. La desaparición del monasterio evoca la imagen del grano de trigo sembrado en la tierra. Cuando la cáscara exterior se pudre, la vida oculta en su interior resurge con más fuerza. Del mismo modo, cuando Narekabang desapareció del mapa, el legado de San Gregorio de Narek comenzó a germinar en otros lugares. El libro de las Lamentaciones fue reeditado, traducido a múltiples idiomas, cruzando las fronteras de Armenia, para llegar a quienes nunca habían puesto un pie a orillas del lago Van. De las cenizas de una estructura material, surgió una nueva corriente, silenciosa y tenaz. Una parte de las reliquias de San Gregorio de Narek se conserva en Etchmiadzin, el centro espiritual de la Iglesia armenia. Allí, en el solemne espacio de la Santa Sede, los fieles aún acuden a venerarlas, encender velas y releer las antiguas oraciones. Las reliquias se convierten en un puente que conecta el pasado y el presente entre la tierra perdida y la comunidad viva. A través de ese fragmento de su cuerpo preservado, la memoria queda anclada y la historia de Narekabang continúa contándose en un nuevo contexto. Hoy en día, entre las ruinas del tiempo, todavía hay quienes se sientan junto a una ventana, abren un viejo ejemplar del Narek y leen susurrando cada verso. Su voz se mezcla con el ruido del mundo moderno, pero en lo más profundo, el ritmo de la oración conserva su fuerza original. Las páginas del libro pasan de mano en mano a través de las generaciones, a través de las fronteras, a través de las convulsiones políticas y sociales. El legado de San Gregorio de Narek vive en el corazón de aquellos que encuentran en él una voz para su propio dolor y su propia esperanza. De las cenizas de la historia, un nuevo eco va tomando forma, trascendiendo los muros derrumbados y las cúpulas reemplazadas. El legado que una vez fue sepultado bajo escombros se alza ahora de una forma distinta, y desde el corazón de la Iglesia Universal, un nuevo título está a punto de ser proclamado, como una confirmación de que la semilla sembrada antaño ha germinado más allá de todos los límites del tiempo. En el año 2015, bajo la imponente cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, mientras la luz se derramaba sobre el suelo de mármol y el eco de unos pasos resonaba suavemente en el solemne espacio, un noble título fue proclamado para un monje surgido de las ruinas de la historia. Entre la jerarquía eclesiástica y la comunidad de fieles congregada desde muchas naciones, el nombre de San Gregorio de Narek resonó en la solemne liturgia. Desde una tierra que fue borrada del mapa de la memoria, desde los muros derrumbados de Narekabang a orillas del lago Van, su oración volvió a ser escuchada en el corazón de la Iglesia Universal. El Papa Francisco proclamó oficialmente a San Gregorio de Narek como el 36º Doctor de la Iglesia Universal, confirmando así la estatura de un sacerdote, un abad y un poeta teólogo que había vivido más de un milenio atrás. Dicho título no se concedió por poder o hazañas, sino por un legado escrito entre noches de vigilia y páginas empapadas en lágrimas. Al anunciarse la proclamación, la distancia entre el siglo X y el siglo XXI pareció encogerse en un instante, un momento en el que el pasado y el presente se tocaron. Esta proclamación abrió un significado que trasciende las fronteras de Armenia. La voz de San Gregorio de Narek superó la geografía y el tiempo, adentrándose en las lenguas de muchos pueblos para convertirse en patrimonio común de la humanidad. Su libro de las Lamentaciones, con sus 95 oraciones, sus comentarios al libro de Job y al Cantar de los Cantares, y sus himnos Tager, son todos reconocidos como una fuente inagotable para la vida de oración de la Iglesia. Desde Etchmiadzin hasta Roma, desde las familias armenias en la diáspora hasta las comunidades más lejanas, su nombre es pronunciado con respeto y familiaridad. En medio de un mundo moderno lleno de ruido, división y prisas, la llamada de San Gregorio de Narek a permanecer en silencio
resuena con un eco especial. El ser humano de hoy vive entre pantallas brillantes, un torrente incesante de información y debates interminables. En este contexto, la imagen del abad arrodillado sobre el frío suelo de piedra de Narecabanc evoca una profundidad que una vez fue experimentada. Permanecer, escuchar, velar, estos verbos se convierten en un nuevo aliento para quienes buscan un remanso de paz en medio de la tempestad. Para los pastores, el título de doctor de la Iglesia otorgado a San Gregorio de Narek conlleva un claro recordatorio. La actividad pastoral, los sermones, los programas y los planes solo cobran vida cuando se nutren de una relación íntima con Dios en la oración. La imagen del abad, que unía el púlpito con el suelo de piedra de la capilla, se convierte en un modelo para quienes guían a la comunidad. Su vigilia fundamenta cada palabra y su silencio ilumina cada decisión. Para aquellos que llevan en su interior las grietas del dolor, el legado de San Gregorio de Narek abre un camino diferente. En el libro de las Lamentaciones, el lector encuentra un alma que se atreve a confesar su debilidad, que se atreve a nombrar el miedo y el pecado. A través de cada página, el dolor es sacado a la luz y entregado en manos de aquel que puede sostenernos. La capacidad de encontrar esperanza en medio de cargas que parecen abrumadoras se convierte en una experiencia viva y no ya en una idea lejana. La imagen del legado de San Gregorio de Narek puede compararse con un faro en medio del mar nocturno digital. Entre el denso flujo de información y emociones, su oración permanece firme, perseverante y luminosa. Desde los antiguos manuscritos hasta las ediciones modernas, desde el armenio clásico hasta las nuevas traducciones, esa luz continúa guiando a las almas perdidas de regreso a la luz del Santísimo Sacramento. El espacio puede cambiar, pero el eje del silencio y la confianza conserva toda su fuerza. Hoy, en muchas iglesias y hogares, las páginas del libro de Narek se leen en diferentes idiomas. Jóvenes y mayores, sacerdotes y laicos, cada uno encuentra en ellas una palabra que toca lo más profundo de su ser. Hay noches en las que, en medio de una ciudad resplandeciente, un fiel se arrodilla junto al sagrario, con el libro de Narek abierto en sus manos, susurrando cada línea. Una sonrisa de paz se dibuja en su rostro al terminar la oración, como si la distancia entre el antiguo Narecabanc y el mundo de hoy se hubiera acortado en un solo suspiro. El viaje comenzó con una lágrima en Ansebatsik, atravesó las noches de vigilia en Narecabanc, superó las cenizas de la historia y ahora continúa en la vida de quienes se atreven a permanecer. Si tan solo una o dos frases del libro de las Lamentaciones tocan un alma y ayudan a alguien a acercarse a la luz, el viaje de San Gregorio de Narek seguirá escribiéndose en el silencio. Oh Dios, rico en misericordia, te damos gracias por haber dado a la Iglesia el luminoso ejemplo de San Gregorio de Narek, un hombre que supo inclinarse ante la prueba y permanecer en silencio en la larga noche. Concédenos aprender de él la humildad verdadera para reconocer nuestros límites y confiar plenamente en tu amor. En medio de las agitaciones y ansiedades de la vida de hoy, enséñanos a buscar el silencio interior para escuchar tu voz que nos habla en lo profundo del alma. Cuando seamos débiles, danos el valor para confesarlo y levantarnos. Cuando estemos cansados, ayúdanos a recordar que la oración silenciosa tiene la fuerza para sostener toda una vida. Por la intercesión de San Gregorio de Narek, te pedimos que nuestra vida se convierta en una oración viva, para que cada pequeño acto cotidiano refleje también tu luz. Amén.